Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Dialogando con Dios. Muy buenos días, estimados hermanos, muy buenos días, amigos. Tuvimos una semana un poco apretada ahí, ¿verdad? En algunos compromisos, siempre con la obra de Dios. Enviamos saludos fraternos a Antonio Renegado, a Dani Rodríguez, a Francisco Medina, a Cintia Cruz, a María Molina, María Baltoano Gutiérrez, a Noé Antonio Fierro, a María Luisa Bejarano, al joven Emir Alex, Dios te bendiga, Emir, de una manera especial, a Jessica Santana, a Melissa, a Melitina Altamirano, a María Dayana Sandino, a Corania Castro, a Emily Altamirano, a Elvia Altamirano, a Yader Mendoza, a todos en esta preciosa mañana. También ahí en Costa Rica, Dios te bendiga, Juniet Blas, de una manera especial. Dios bendiga a la familia de nuestro hermano Santiago Gutiérrez, Santiago Hernández, a Francisco Gamboa, a nuestro hermano Miguel Ruiz, a nuestra hermana Argentina Morales. Dios les bendiga a todos pues en esta preciosa mañana, ya sea también al abogado José Luis Bejarano, que nos sigue también a través del canal, del programa. Que Dios les bendiga a todos pues en esta preciosa mañana. Vamos a reflexionar en el libro de Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice la Biblia así, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Esta epístola, escrita por el apóstol Pablo a los tesalonicenses, nos reflejan acontecimientos que en el presente están por darse. Primero, debemos de saber que Pablo aconseja que la iglesia que ha sido lavada con el poder de su sangre, pues debemos de estar esperando la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto denota de que, como algunas personas dicen, ¿verdad?, pero la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo vendrá o tendrá su segunda venida para establecer su reino milenial aquí en la tierra. Aunque los hombres lo nieguen y sea lo que sea, la palabra de Dios lo confirma. Por eso dice
que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Esto habla que el enemigo de las almas está atacando a través de un sinnúmero de corrientes mundanas, nuestra manera de pensar en Dios. O sea, que el enemigo está tratando de que nosotros dejemos de estar esperando la venida de Jesucristo, está esperando que dejemos la santidad y la justicia. Te recuerdo que Jesucristo dijo que sin santidad y justicia nadie verá al Señor. Entonces, por eso dice Pablo, os rogamos, hermano, debemos de esperar la segunda venida de Jesucristo y en esto debemos de estar conscientes. El enemigo estará bombardeando a través del mundo todo lo que la iglesia creemos o lo que la palabra de Dios nos dice. Nos hemos dado cuenta que en el presente la gente está haciendo otras Biblias, está tratando de cambiar las escrituras sagradas por un sinnúmero de pensamientos diabólicos o de Satanás. La palabra del Señor dice que hay de aquel que le ponga o le quite a las palabras de esta profecía. Esto denota que el Señor nos dejó las sagradas escrituras para que a través de ella Dios cambie todo aquello que necesitamos ser cambiado, y con el poder de su sangre nos limpia de todo pecado. Aquí debemos de darnos cuenta de que los espíritus inmundos están atacando constantemente. Una de las maneras que el enemigo tiene de atacar en el presente, y vemos que en todo el mundo está ahorita legalizado, es el matrimonio entre personas del mismo sexo, entre parejas del mismo sexo, y esto lo condena la Escritura. Pero ¿cuál es el problema? Está bombardeando desde siglos pasados y está dando a entrever que cada persona tiene que vivir como ellos quieren, y no es así. La palabra del Señor dice de que Él ejemplo os he dado. ¿Para qué? Para que nosotros seamos salvos a través de esa gracia. Un día de esto creo que hablamos de que Jesucristo dijo que Él no vino a condenar el mundo. El mundo ya está condenado por la decisión de rechazar a Cristo y el simple hecho de andar en sus delitos y sus pecados. Con el advenimiento de Jesucristo es para que la gente sea salva, deje esa manera de pecado, deje esa manera de vivir, y que nosotros podamos, a la luz de las Escrituras, entender cuál es el propósito que Dios tiene para cada persona, y es que aprendamos a vivir bajo la obediencia de la palabra de Dios. Aquí dice que nadie os engañe en ninguna manera, y habla que el enemigo siempre usa sus artimañas para tratar de desviarnos de la verdad. Algunas personas que en otros países del mundo, un día estuve leyendo un poco acá, porque hay que mantenerse uno, estaban ofreciéndole sacrificio a Jehová lo reprenda, a Alá, y donde los hombres se estaban suicidando y quitándose la vida. Supuestamente iban a un paraíso, pero que no es el que Dios tiene, porque la palabra del Señor dice que aquel que destruya el templo que somos nosotros, Dios lo destruirá en aquel día. Amigo y hermano en el Señor, tú eres especial para Dios. Jesús lo expresó a través de sus palabras. Él dijo que un alma vale más que todo el oro del mundo. Entonces no podemos despreciar nuestra propia vida por creencias que solamente vienen del mismo infierno. Porque recordemos algo, la palabra del Señor es clara. La vida es un don de Dios. No podemos quitárnosla, no podemos suicidarnos, no podemos, aquellas personas que se hacen laceraciones en las manos, qué sé yo, aquellas personas que se hacen daño. No podemos. Somos el templo de Dios, amigo que me escuchas. Si no te has dado cuenta, es porque no has permitido que el Espíritu de Dios entre a tu vida. Porque el día que tú aceptes a Cristo como tu único y suficiente Salvador, la palabra del Señor dice que desde que creísteis fuisteis salvos. Pero debemos de ver de que aquí hay, podemos decir, dos caminos. El ancho de Satanás, que siempre viene con argucias y maña, desviándonos de la verdad, al igual que lo hizo con Adán y al igual que lo hizo con muchos. Pero tenemos siempre el camino de Cristo, tenemos siempre el ejemplo de Jesucristo, y tenemos que saber algo.
tenemos que aprender a elegir si nos quedamos con Cristo o si te quieres ir con el enemigo de las almas, sabiendo de antemano que el que sigue al mundo, dice la palabra del Señor, que la paga del pecado es muerte, y no está hablando de una muerte física como algunos tratan de interpretar, sino que estamos hablando de una muerte espiritual. Esto es más que una condenación eterna, porque de algo debemos de saber: nuestro espíritu o el soplo de vida que Dios ha puesto o las almas son eternas. Ahora, debemos de aprender algo que dice la Biblia: que nadie os engañe, le dice Pablo a los tesalonicenses, porque dice, el anticristo vendrá, se va a manifestar. Si nosotros vemos todos estos movimientos globalistas que se están suscitando en todo el mundo, todas esas corrientes solo están tratando de llegar a algo, están tratando de levantarse, se oponen a la voluntad de Dios, porque esas leyes de matrimonio en personas del mismo sexo, eso se oponen contra de Dios, y también se oponen en contra de Dios aquellas personas que incurren en la idolatría. Te recuerdo que lo único digno de honra, gloria y culto se llama Jesucristo, que murió por ti en la cruz del Calvario. Aquí no hay nada sobre este universo que después de Cristo pueda ser adorado. Es más, los ángeles mismos no son objeto de culto. El único objeto de culto se llama Jehová de los ejércitos, nuestro único Dios verdadero. Ahora dice la Biblia que este hombre de pecado se va a manifestar. ¿Por qué se va a manifestar? Porque los hombres han abierto un camino al rechazar a Cristo. Entonces la Biblia dice que el que no cree en Jesucristo creerá en el anticristo, y ese es el que está por venir. Pero antes de que se manifieste el hijo de pecado, como dice la Biblia, antes que se manifieste el hombre de pecado, Dios raptará a su santo y lo llevará a su presencia. Por eso dice la palabra del Señor, dice: Él se levanta contra todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahorita en el presente sabemos ahí de que el tercer templo de Jerusalén aún no se ha empezado a edificar, y que para que se edifique ese templo tiene que haber o la firma de un pacto que se llama de paz y seguridad. Yo escuché muchas veces al presidente Donald Trump diciendo él que iban a firmar un pacto de seguridad porque a él le urgía la paz en Israel, y ese pacto de paz y seguridad desde la época tiene muchos años que han querido que se haga una realidad. ¿Por qué motivo? Porque quieren edificar el tercer templo en Jerusalén, y ese tercer templo de Jerusalén es donde el anticristo, después de 3 años y medio, él se sentará en el trono y le dirá a todo que él es Dios. Pero dice la palabra del Señor, le dice Pablo: ya esto ya se los he enseñado. Y aquí hablamos de que Pablo hace aproximadamente 2000 años ya tenía el conocimiento de estas profecías y se la estaba revelando a la iglesia para que esas se transmitan y la gente entienda algo. Hay que esperar a Jesucristo, porque Él vendrá, como dice la Biblia. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. La interrogante que debemos de hacerlo es: ¿será que estamos esperando a Jesucristo en el presente? ¿Estamos llevando esta vida de acorde a la voluntad? ¿O estaremos como todas las naciones ahí haciendo sus propias leyes y yendo en contra de todo lo establecido por Dios o las leyes de Dios? Te recuerdo que seremos juzgados por todas aquellas personas que violen o traten de violar las leyes de Dios. Aquí nosotros vemos, y le dice: ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, y qué es lo que está en el presente deteniendo que se manifieste el hombre de pecado. Si nosotros observamos en el libro de Génesis, hay una rebeldía, un espíritu de rebeldía que se ha posesionado del corazón de los hombres. En el mismo momento que ellos querían edificar allá una torre y llegar hasta el cielo, allí había una manifestación ya de ese espíritu de rebeldía, que no es más que el espíritu de Satanás, el diablo, que tiene engañado a los hombres y que se levantan en contra de Dios. Aquí nosotros observamos que dice que hay alguien que lo detiene, y muchas personas se preguntan qué es lo que en el presente detiene que se manifieste el hijo de pecado, porque hemos visto muchas corrientes, vuelvo y digo, que están haciendo fuerzas porque este globalismo se lleve a efecto, y que como dicen ellos, que haya un hombre que gobierna el mundo, pero hay alguien que lo detiene.
Y el que lo detiene se llama Espíritu Santo, porque hay una iglesia en este mundo que adora a su Señor. Qué importante es, como dice la Escritura, que la iglesia de Dios se mantenga en el presente haciendo la voluntad de Dios. Recuerda que en Mateo 24 Jesucristo nos dice que el que persevere hasta el fin será salvo. O sea, que debemos de perseverar para poder ser salvos. Y estamos hablando de estos últimos tiempos en que debido a tanto engaño, debido a tanto pecado, entonces los hombres se están extraviando. Pero en medio de este extravío quiero que sepas algo, amigo en el Señor. Jesucristo quiere que tú perseveres en la doctrina enseñada por los apóstoles o por lo establecido aquí en la Escritura. No nos podemos salir de aquí. He escuchado a algunas personas: yo pienso esto, piensa lo que tú quieres, pero si lo que piensas tú está en contra de la voluntad de Dios, erradamente estás pensando, y lo único que traerá a tu vida será condenación. Ahora dice, pero está el que lo detiene, porque ya está en acción. El misterio de la iniquidad ya está en acción. O sea, significa que de hace muchos siglos el enemigo quiere o ha proyectado el tomar este control. Pero le dice, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y esto es nada más que el Espíritu de Dios que vino a ministrar la iglesia. Recordemos que Jesucristo, cuando va a ascender a los cielos, él dijo: Jesús, me voy, pero no os dejaré solo, enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, que él se encargará de guiarlos a la verdad. En el presente, el Espíritu de Dios está con la iglesia y debe estar en todas aquellas personas que han aceptado a Cristo, son parte de la propiedad de Dios, y como el Espíritu de Dios está aquí, entonces el enemigo de las almas no puede tomar el control. Pero dice la Biblia, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Cuándo va a ser quitado el Espíritu de Dios? Cuando la iglesia sea raptada y nos vayamos con Cristo, porque mientras aquí haya una tribulación de 7 años, en la iglesia estará con Cristo en la llamada boda del Cordero. Ahora dice la Biblia, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y esto habla acá que inmediatamente que el Espíritu de Dios o la iglesia es raptada en los cielos, entonces este hombre de pecado que habla aquí en Tesalonicense se va a manifestar. Y dice la palabra del Señor, pero este inicuo será destruido cuando después de los 7 años que estemos en la boda del Cordero, Jesucristo venga a establecer el reino milenial, y entonces la iglesia vendrá con él. El versículo 9 es inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Nosotros observamos ahí que hay muchas religiones ahí con símbolos satánicos, con cruces invertidas, con qué sé yo, adorando a toda la oscuridad. Y esas personas, todas ellas, bueno, al rechazar a Cristo, ellos van a creer en este hombre de pecado que el Satanás, el diablo, traerá, y que traerá, dice la Biblia, poder y señales, prodigios mentirosos. Cuando habla aquí prodigios mentirosos, nosotros hablamos acá de que todo lo que el enemigo trae es mentira. Observamos rápidamente, por motivo de tiempo no podemos tomar esos temas escatológicos, pero la verdad de las cosas es de que si nosotros observamos con qué hizo caer el enemigo de las almas a Adán, con mentira, con engaño. Él le dijo: el día que le dice que ustedes comen de ese fruto, serán como Dios, semejantes a Dios, igual a Dios, le dijo Satanás, y no moriréis. Ahí nosotros vemos que el enemigo de las almas ha engañado a todas las naciones. Pero amigo que me escuchas en esta mañana, Jesucristo dijo en Juan 14:6 que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va a llegar al Padre si no es por mí. Esto habla de que la verdad la tenemos a disposición. Es la palabra, es Jesucristo, que en el presente se predica a tiempo y fuera de tiempo. Como dice la Biblia, ahorita acabamos de finalizar una campaña de 2 días que tuvimos ahí, predicamos al aire libre y tratamos los temas que la gente tiene que venirse a Dios, tiene que aceptar. Los tiempos que se avecinan sobre este mundo son tristes y lamentables, como dice la Biblia, la gran tribulación. Ahora dice aquí, y dice, y él va a venir con engaño de iniquidad
para los que se pierden. En otras palabras, cuando la gente no tiene el conocimiento de la palabra, entonces nos dejamos engañar por Satanás, el diablo. Pero cuando nosotros hemos creído en Jesucristo, entonces es ahí donde le dice Pablo: no se dejen engañar, mantengan su criterio, mantengan su convicción, que esa fe no sea movida por todas las artimañas que el enemigo está trayendo en el presente al mundo, y que nos demos cuenta de algo, que sí, la venida de Jesucristo está presta, está a las puertas, como dice la Biblia. Ahora, por eso dice la palabra aquí: es para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Y esto de qué habla? Habla de aquellas personas que rechazan el evangelio. Hablan aquellas personas que dicen: no, es mejor estar aquí, es mejor hacer allá. Y vuelvo y digo, eso no es más ni menos que el espíritu de rebeldía de Satanás, el diablo, que está trabajando en los corazones de estas personas, que al no darle cabida a la palabra de Dios ni a Jesucristo mismo, bueno, han sido llenados de espíritu de engaño, espíritu de mentira, y esto, sin ellos darse cuenta, están siendo arrastrados a una condenación eterna. Por eso vemos acá en las profecías que todo se está cumpliendo. Una persona me dijo esto, que yo no sé por qué los protestantes, dice, irracionalmente creen las escrituras, dijo. Y yo le dije una cosa: aquí el único irracional es él. El irracional es aquel que no entiende los designios de Dios. El irracional es aquel que no comprende y no sabe la sabiduría que viene de Dios. Por eso dice en el libro de Santiago, dice la Biblia, que el que quiere sabiduría, pues que la pida en fe. Y yo le dije a él: ¿por qué debemos de darnos cuenta de algo? Porque la Biblia es la palabra de Dios, y nos daremos cuenta por algo: la palabra o la Biblia se está cumpliendo al pie de la letra si nosotros observamos, e inclusive es objeto de estudio de muchas personas, porque se dan cuenta de que todo lo que está escrito en esta palabra se están cumpliendo. Aunque algunos digan no, aunque unos digan lo que quieran, pero la palabra de Dios se está cumpliendo. A como dice en el libro de Mateo, que Jesús detalló todos los acontecimientos que estaban dándose, que se están dando en el presente, inclusive hasta la misma plaga que en el presente hace poco, pues miro que ya se está terminando, y que es el COVID-19, ¿verdad? Que inició podemos decir, una peste terrible, y que detrás esta, Jesús dijo que vendrían muchas, porque el hombre las está creando con el único objetivo de hacernos daño. Cuando el hombre no tiene conciencia, no valora la vida, no se da cuenta que por muy humilde que sean las personas, son de gran estima delante de Dios. Esos ancianitos hay que estimarlos, esos ancianitos hay que cuidarlos, y los niños también hay que instruirlos en el camino de Dios, sabiendo de algo, que los hijos son, como dice la Biblia, son de Dios, herencia de Jehová son los hijos, dice la Biblia. Esas personas que tenemos hijos debemos de administrarlos, enseñarles las escrituras, no dejarles no permitir que el enemigo los engañe, instruirlos en el camino de Dios, porque ellos nos han sido prestados, pero al final nos daremos cuenta, son herencia de Dios, cosa de estima, dice la Biblia. Como saeta en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Entonces este hombre de pecado es el que está por revelarse. ¿Para qué? Para engañar a aquellas personas que por lo visto ya rechazaron a Jesús, aquellas personas que ya rechazaron al Señor. Vemos en el presente muchas potencias ahí haciendo el esfuerzo y presionando las más pequeñas para que estén aprobando leyes que, si nosotros las observamos y las contemplamos, van en contra de la voluntad de Dios. El hecho de que los hombres la aprueban, o que sea una ley en determinado gobierno o país, pero si éstas infringen la ley de Dios, al final ellos serán juzgados. Por eso dice la Biblia: Dios les envió un poder engañoso al apartarse Dios. Entonces sencillamente el hombre permite que se le venga este hombre de engaño, este hombre pecador, el hombre de pecado, dice la Biblia, y que sean engañados más con mentiras. ¿Por qué engañados? Porque ya han sido engañados. Jesús dice: el que no cree en Jesucristo, pues va a creer en el anticristo. La palabra anticristo significa está en contra de todo lo que Cristo estableció. Allá el Señor, recordemos, cuando hizo un hombre y una mujer, el Señor estableció algo y dijo, los bendijo, y le dijo el Señor: multiplicaos sobre la tierra. En ninguna instancia Dios hizo hombres con hombres para que se casasen, o mujeres con mujeres para que se casasen. En ninguna manera tampoco el Señor ha dejado todo a la fornicación, el adulterio. El Señor, dice la palabra de Dios, exige algo.
santo. Sed santo porque vuestro Padre que está en los cielos es santo. 3 veces santo. Entonces, a través de la Escritura, Dios ha hecho posible el advenimiento de Jesucristo. El plan de salvación está para tu vida. ¿Qué esperas para venir a Él? ¿Será que vamos a permitir que el enemigo nos engañe a través de todas las mentiras que se dan en el presente? O como aquellos jóvenes que en el presente están siendo arrastrados por espíritus de sexo, espíritu de lesbianismo, espíritu de homosexualismo, que muchas veces son transmitidos por muchos cantantes, que las letras llevan unos mensajes subliminales, y que los jóvenes se están dejando llevar por todo lo que el pecado y el engaño les está llevando, y va a culminar en algo cuando venga el anticristo, y sencillamente va a ser recibido por aquellos que no le dieron cabida a la palabra de Dios. Luego dice el 12, en el cual finalizo, dice: a fin de que sean condenados. Les recuerdo, todo el que no cree en Jesucristo ya ha sido condenado, y todos los que no creyeron a la verdad que es Cristo, sino que se complacieron en la injusticia. Todo lo que no adore a Dios es injusticia. Te recuerdo y finalizo diciéndote algo: Jesucristo es el que se merece la honra y la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, y su reino, como dice la Biblia, siempre es sempiterno. ¿Quieres tú ser parte de eso? Acepta a Cristo como tu único y suficiente Salvador personal y deja que el Espíritu de Dios te guíe hacia esa verdad. Dios te bendiga en esta mañana. Voy a dar gracias, soberano Dios y Padre que estás en los cielos. En esta mañana, Dios, que la gracia y que el poder de tu Espíritu Santo, Dios, esté iluminando las vidas. En aquellas personas, Señor, que se han alejado de ti, en el nombre de Jesús, Señor de la gloria, que ellos puedan, Dios mío, regresarse contigo. Te clamo, Señor, por aquellas personas que no entienden quizás tu palabra, que ellos puedan discernir, Dios, que tú les tienes algo especial para ellos. Tú eres, Señor, nuestro único Dios verdadero. Rompe ataduras, ligaduras, Padre, todo principado y gobernador de las tinieblas. Yo, en el nombre de Jesús, en esta mañana los tiro por tierra y les recuerdo que tú les venciste en la cruz del Calvario. Me cubro con tu sangre mi familia, cubro con tu sangre, Señor, a cada una de las personas que han escuchado. Bendice a Emir Alex, bendice al abogado José Luis, bendice, Señor, a Melitina, Señor, bendice a toda mi familia, Señor, allá en San Rafael del Sur. Bendice, Señor, a Juniet Blas, que ella, Señor, te pueda, Señor, alabar, Señor, y glorificar, y que todos, Señor, en esta mañana podamos venir al conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Yo sé que tu Espíritu Santo, Señor, está siempre anuente, Dios, a ayudarnos, Dios mío. Ayuda a Juan Carlos Navarrete, bendícele, Señor, bendice, Señor, su relación, su esposa, su hijo, Dios, y que todos ellos en esta mañana sean bendecidos. Aquellas personas que sintonizan la radio, bendice a don Carlos Espinosa Rojas, Señor. Abre ventanas de los cielos, protege, Señor, a don Carlos de manera especial, a Francisco Gamboa, bendice, Señor, hermano Miguel Ruiz, Dios mío, Argentina Morales, bendice todos el campo que tenemos en Santa Juana, Dios, y que esta palabra que ha sido sembrada, Dios, dé fruto al 100%, al 80% y al 60%, en el nombre de Jesús, amén. Tengan un buen día en esta preciosa mañana. Dios les bendiga. Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Ustedes